buenas tardes. Hoy tengo el gusto de presentarles a ustedes al doctor José Luis Tamayo Rodríguez, quien nos visita justamente del país de Venezuela, en donde nació, en la ciudad de Caracas, hace 57 años. Es abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela de 1981, litigante en materia penal desde 1981 a la fecha, doctor en Derecho de la Universidad Central de Venezuela, profesor de pregrado y posgrado de la misma universidad, miembro principal de la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional que elaboró el proyecto de reforma del Código Orgánico Procesal Penal conforme al nuevo sistema penal acusatorio. Es asesor también, o fue asesor del presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia para la reforma del Código Penal en 2000 a 2004, autor de diversas obras jurídicas publicadas en Derecho Procesal Penal y Derecho Penal, facilitador de la Escuela de Estudios Superiores del Ministerio Público de su país del año 2000 al 2003, y ha sido ex juez asociado en materia penal de 1990 y 1999. Doctor, es un gusto tenerlo por acá en nuestro país y de verdad le damos la bienvenida y esperemos que llevemos a cabo una charla amena a fin de que quienes nos puedan escuchar a través de los medios electrónicos que nos disponemos difundir sus experiencias, sus conocimientos, sobre todo en lo que le ha correspondido a usted como jurista en Venezuela, la implementación del sistema penal acusatorio, porque como usted sabe, en México también a partir del 2008 tuvimos una reforma importante a nuestro sistema jurídico penal en ese sentido. Y desde luego, pues aparte de darle la bienvenida, pues quisiera que pudiéramos llevar a cabo esta charla en ese sentido. Sea usted bienvenido, doctor. Buenas tardes, maestro Arturo Flores Albor. El placer y la satisfacción es mía de poder estar en estas cálidas tierras aztecas a las cuales me siento arraigado de alguna manera, a pesar de que no tengo familiares aquí en México. Esta tierra mexicana siempre me ha atraído por la calidez de su gente, su hospitalidad, su cortesía, y yo me siento aquí como en casa. Si me preguntaran, a mí me gustaría adoptar a México como mi segundo país, primero mi país Venezuela, y si algún día tuviera que emigrar, con seguridad acogería estas tierras como un segundo hogar. Yo me siento realmente complacido de la hospitalidad de la que ha sido objeto por parte del maestro Arturo Flores Albor. Hemos tenido oportunidad de compartir experiencias exquisitas, diría yo, en cuanto a el sistema procesal penal venezolano, el sistema procesal penal mexicano, y a propósito precisamente de la entrada en vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales el año próximo y su amplia vacatio legis de 8 años, desde el año 2008. Y yo en mi última visita a México, en diciembre pasado, que me enteré precisamente de esa circunstancia de reforma, de ese cambio de sistema, me preocupé mucho en indagar, estudiar, analizarlo, porque soy un apasionado en esto del proceso penal, en la academia, y desde el punto de vista como jurista me interesó muchísimo cómo iba a implementar México, todos los estados que conforman esta gran nación, cómo iba a implementar este sistema. Y lo primero que me sorprendió fue precisamente que una vacatio legis fuera tan larga. Poco a poco he ido entendiendo que la realidad mexicana ha obligado a que así sea, a diferencia de lo que ocurrió en Venezuela. Nosotros en Venezuela, a finales de los años de 1996, se empezó a hablar en Venezuela de un cambio de sistema de enjuiciamiento. Inicialmente, desde hace más de 100 años, estamos bajo la vigencia del denominado Código de Enjuiciamiento Criminal. El primer Código Procesal Penal venezolano es de 1863,
durante la presidencia de José Antonio Páez. Después vinieron otros códigos que se reformaron en 1873 y el Código de Enjuiciamiento Criminal, que data de 1897. Ese código estableció un sistema netamente inquisitivo y estuvo en vigencia desde 1897 hasta 1999, cuando entró en vigor el Código Orgánico Procesal Venezolano, el Código Orgánico Procesal Penal. Ese código, a diferencia de lo que ocurre aquí en México, tuvo una vacatio legis de año y medio, que parece realmente insuficiente, o parecía insuficiente. Ocurrió quizás algo similar a lo que ha ocurrido aquí en México, en el sentido de que hubo mucha objeción por parte de ilustres juristas, por parte de juristas muy reconocidos en el foro penal venezolano, que apostaron e inclusive se ocuparon de criticar el código, de procurar que no entrara en vigencia, y muy a pesar, digamos, contra viento y marea, se produjo el cambio de sistema. Algo similar he tenido oportunidad de leer aquí en México. Ha habido, siempre existirá la inconformidad de un sector o de otro de los juristas. Definitivamente nosotros los abogados, y obviamente los que estamos en la academia, siempre hay divergencia de criterios, siempre hay criterios disímiles, y bueno, al final triunfa el que la mayoría considere el más apto o el más idóneo. En el caso nuestro, triunfó la tesis de que el Código Orgánico Procesal Penal era el adecuado para entrar en vigencia en Venezuela. Significó un radical cambio, porque después de más de 100 años con el sistema inquisitivo, entonces pasamos al sistema netamente acusatorio, a un sistema de corte acusatorio muy similar en su concepción como está concebido el Código Nacional de Procedimientos Penales. En aquel momento, en 1999, el 1 de julio de 1999, entró en vigencia ese Código Orgánico Procesal Penal contra todo pronóstico, porque se apostaba a que no iba a entrar en vigencia. Mas sin embargo, llegó el día, ese día le comentaba yo al distinguido y apreciado maestro Flores que yo estaba en los tribunales penales en Venezuela, y eso fue un pandemonium. Ese cambio de sistema que era completamente escrito, inquisitivo, secreto, para un sistema garantista, para un sistema que consideraba al imputado como un sujeto procesal y no como un objeto del proceso, la imparcialidad del juez, la posibilidad de que el fiscal del Ministerio Público ejerciera la acción penal en nombre del Estado como titular único y exclusivo por mandato constitucional. Y bueno, ¿qué fue lo que ocurrió en Venezuela? Que pasamos de un sistema excesivamente prohibitivo, como era el sistema inquisitivo del Código de Enjuiciamiento Criminal, para un sistema que era totalmente permisivo, como fue el Código Orgánico Procesal Penal. Y precisamente esa permisividad, esa flexibilidad de muchísimas normas del Código Orgánico Procesal Penal obligaron a reformarlo al poco tiempo de entrar en vigencia. La primera reforma del Código Orgánico Procesal Penal fue en agosto del año 2000, exactamente al año de entrada en vigencia. Pero esa fue una reforma muy puntual de algunos pequeños artículos, de algunas instituciones que se reformaron, que se creía que había que mejorarlas, como efectivamente ocurrió, pero la implementación subsiguiente después de la reforma seguía causando problemas, porque ciertamente se estaba creando mucha impunidad en determinados aspectos. Así, por ejemplo, las normas relacionadas con la nulidad de los actos procesales eran normas muy laxas, y entonces permitían anularse actos procesales, diligencias de investigación de una manera muy alegre, sin muchísima sin mucha oportunidad, digamos, para la fiscalía de oponerse a la nulidad, porque el código lo permitía. Y entonces se fue creando una matriz de opinión muy contraria al Código Orgánico Procesal Penal, y aquellos que abogaban por que el código no servía, que no podía ser implementado en Venezuela, entonces tomaron otra vez la bandera de que el código había que derogarlo, que definitivamente teníamos que volver al sistema de enjuiciamiento criminal, que ese código era fuente de impunidad. Y llegó el año 2001,
me tocó entonces participar junto con otros juristas venezolanos, procesalistas especializados en materia penal, a una labor de reforma del Código Orgánico Procesal Penal. Una reforma muy profunda se le hizo al código en el año 2001, y en esa reforma pudimos, en mi opinión, adaptar o sea, llevar al código a sus justos límites. Es decir, de ese sistema tan inquisitivo que teníamos y prohibitivo al sistema nuevo, acusatorio, permisivo que se creó con el código, llevarlo entonces a un punto intermedio donde se respetaran los derechos, los principios que establece la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal, pero que a la vez fuera lo suficientemente justo tanto para la víctima como para el imputado. Entonces se reformaron muchísimas instituciones. Fue una reforma profunda que se le hizo al Código Orgánico Procesal Penal, y precisamente con ocasión a esa reforma yo tuve oportunidad de escribir una de mis obras. Esta obra es el Manual Práctico Comentado sobre la reforma del Código Orgánico Procesal Penal del 2001, que esto es prácticamente la exposición de motivos, las razones por las cuales nosotros reformamos una serie de instituciones, reformamos una serie de artículos que definitivamente contribuían a la impunidad, y a raíz de esta reforma entonces tuvimos la oportunidad, digamos, de calmar las aguas, de que entonces las cosas se llevaran de una manera adecuada. Se puso al Ministerio Público en un justo sitio, al imputado en un justo sitio, a la víctima, bueno, y se procuró darle vigencia plena a todos esos principios sobre los cuales descansa el sistema acusatorio. Entonces pasaron 4 años, ya de 4 años de aplicación del código, hubo que hacerle otros ajustes al Código Orgánico Procesal Penal. En el año 2005 se produce la tercera reforma del Código Orgánico Procesal Penal. Después hay una cuarta reforma en el año 2008, una quinta reforma en el año 2009 y la última reforma que se le hizo en el año 2012. Lamentablemente, y a diferencia de lo que ocurrió en el año 2001, las últimas reformas han tendido o han sido tendientes a politizar muchísimas disposiciones, hacerlas muchísimas más flexibles a favor del Ministerio Público, en contra de la víctima. Yo hoy por hoy puedo decirle que lamentablemente de esa labor que hicimos en el 2001, ahorita en el 2012 ha sido bastante malograda, porque entonces se ha roto aquel equilibrio que se perseguía, aquel equilibrio de derechos y principios fundamentales. Hoy por hoy tenemos un Código Orgánico Procesal Penal que lamentablemente tiene muchas disposiciones que son evidentemente violatorias de la Constitución, y de hecho nosotros en Venezuela tenemos algunas disposiciones que hemos demandado ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en su nulidad, porque son evidentemente inconstitucionales, sobre todo las relacionadas con la última reforma del año 2012. Pero bueno, en general el sistema acusatorio, en mi opinión, maestro, yo pienso que definitivamente es como, como se dice, el menos malo de los regímenes, digamos, por los cuales se puede regir un país, la democracia. Yo pienso que el menos malo de los sistemas de enjuiciamiento es el sistema acusatorio. Dentro de todo lo que puede significar ese sistema inquisitivo, lo digo con conocimiento de causa, porque durante más de 18 años ejercí directamente el derecho procesal penal bajo el sistema de enjuiciamiento criminal. Fui juez asociado, una figura novedosa que traía el Código de Enjuiciamiento Criminal, y permitía entonces a los abogados litigantes hacer de especialistas, de formar parte de un tribunal colegiado para juzgar los delitos. Entonces veía todo desde la óptica de ese sistema inquisitivo, y definitivamente era un sistema que muchas veces era injusto, era un sistema que no respetaba los derechos, y cuando pasamos al Código Orgánico Procesal Penal, oye, es otra cosa distinta. Lo más importante para esto, y ha sido digamos, mi preocupación desde que he visto el sistema mexicano, que ojalá que en México adopte las medidas necesarias, no solamente para implementarlo, sino para que después de implementado pueda ser efectivo, porque en Venezuela, lamentablemente, y por no haberse tomado esas medidas, hoy por hoy, lo tengo que decir con mucho dolor, el sistema colapsó, el sistema de enjuiciamiento
acusatorio en Venezuela colapsó porque no ha habido el apoyo gubernamental, no ha habido el ritmo de crecimiento de tribunales, de operadores de justicia, de fiscalías. Entonces la delincuencia y la población aumentan exponencialmente y usted tiene que ir adaptando el número de funcionarios que forman parte del sistema de administración de justicia, tiene que irlo apoyando, capacitando, y eso es una de las labores más sublimes que yo pienso que está realizando aquí el distinguido maestro Flores Albor, que es precisamente esa capacitación al personal judicial, capacitar a los jueces, capacitar a los fiscales del Ministerio Público, a los defensores públicos y en general a todos los actores que forman parte del sistema acusatorio. Ojalá eso también vaya acompañado de esa capacitación, de la debida preocupación de los organismos competentes en dotar de buenas infraestructuras a los tribunales, en buscar siempre la fórmula de que haya un buen sueldo, de que estén bien remunerados los operadores de justicia, de que hayan facilidades del traslado de los reclusos. Uno de los principales problemas que tenemos en Venezuela es el traslado de las personas que están privadas de libertad hasta los tribunales. No hay transporte. Bueno, hay una serie de factores porque para que el sistema sea exitoso, como en la práctica, como en la teoría debería serlo, es un problema multifactorial. Hay muchos factores que inciden para que el sistema sea efectivo. El sistema funciona en la medida que haya apoyo, en la medida que haya la posibilidad de que se sostenga en el tiempo y vaya creciendo acorde con esa realidad delictiva que tenemos todos nuestros países aquí latinoamericanos. Muchas gracias, doctor.